Hola, buenas tardes. Estamos en un martes cualquiera de julio del 2022. En este caso, en el capítulo número 12 de Músicos del País. En este caso, desde la ciudad de Tilcara, en la provincia de Jujuy, Laura Cháquer, pianista, cantante, acordeonista, compositora y con una larga trayectoria también académica. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Máximo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta, gracias por invitarme. ¿Preparada para contar tu historia? Preparada Dale. para sintetizar. La idea, en principio, sería tocar un poco cómo fue tu llegada a la música, seguramente de niña, qué razones hubo, si familiares o discos o hermanos o primos que te acercaron a la música. Entonces, vayamos por ese lado primero. ¿Cuál fue tu primer recuerdo? ¿Cuál es tu primer recuerdo con la música? Mirá, en mi casa mi hermana mayor, Maru, estudiaba guitarra, así Ujú. que andaba ahí dando vuelta ella con su guitarra estudiando. Ajá. Y al lado, yo vivía en Temperley, provincia de Buenos Aires, zona sur. Ujú. eh, Al lado de mi casa vivían dos hermanas que las dos son pianistas hoy en día, además Ah, seguimos en contacto. Y a mí me llamaba mucho la atención el piano, como que siempre quería ir y espiarlas tocando el piano, me gustaba el olor de su piano, me acuerdo el olor del piano. Entonces ahí a los 8 años yo le pedí a mi mamá que quería estudiar piano y me llevó con una de ellas, con la hermana mayor, digamos, con mira. Gaby. Y ahí estudié con ella un año, empecé a aprender piano, lectoescritura medio así lúdico, pero Ujú. me reenganché. Entonces, bueno, esta chica le dijo a mi mamá, le dice, mira, Laura tiene condiciones, te recomiendo hasta el Conservatorio Julián Aguirre, Mm. que en ese momento el conservatorio tenía una sede en Temperley, Ah, Banfield y mira. Temperley, Ah, ¿viste? mira, no sabía. Claro, Mm. claro. Entonces yo los primeros añitos así de chiquita, la edad mínima de ingreso era 9 años y ingresé con esa edad, los hice en Temperley. Después me empezó a pasar que tenía que cursar también en Banfield. Mira, qué Y ahí bueno. empecé un camino de vida sin saberlo porque hice una carrera de 10 años en el conservatorio. ¿Y qué gustos tenía esa Laura de 8 años, 9 años, musicales? ¿Qué cosas te llamaban la atención? Mira, de todo, de todo. Me encantaba la música clásica, así más académica. Me gustaba mucho el folclore de parte así como de mis abuelos, que tenían muchos discos. Y mi mamá, fanática de los Beatles, todos los Ah, discos de los Beatles en mi casa, se escuchaba mucho. qué Y bueno. mi viejo re tanguero, mi papá tanguero de ley, lo único que escuchaba era tango. Bien. Así que estaba como toda esa influencia dando vueltas y por supuesto también la radio y la música, viste, de la época, digamos así, más comercial, Claro. también me gustaba y me llamaba la atención. Así muy amplio el gusto. Esa cuestión de lo ecléctico, de los gustos y de la escucha, cómo, hablando además con muchos colegas, nos ha pasado lo mismo y a mí también me ha pasado lo mismo, de cómo impacta después en tu carrera, ¿no? Es decir, el hecho de sentir cercano la música académica, el folclore, el tango, el rock nacional, los Beatles o lo que sea, o la música progresiva de aquella época, que estaba en plena explosión en los 70, en los 80, cómo ha hecho su trabajo sobre nuestras cabezas, ¿no? Totalmente, total. Yo te podría decir que el género que sentí más lejano y que recién como que accedí a él más de joven, terminando la adolescencia, entrando en mi juventud, fue el jazz. Mira, Como que eso, por mis compañeros del conservatorio, viste, ahí pude empezar como a escuchar, pero eso no era algo que estaba en mi casa, digamos, claro. algo más lejano, ¿no? Ujú. Que después también me marcó bastante los gustos, ¿no? Más de grande, pero ahí estaba como muy, muy presente mi entorno, viste, mi abuela cantando zambas en la cocina mientras cocinaba.
Y también por otro lado, mi familia, tanto de parte de padre y madre, yo tengo descendencia árabe, Cháquer es de ascendencia árabe. origen, Cháquer es de Es origen árabe. libanés, Ah, es mira, libanés. Y de mira. parte, o sea, de parte de mi mamá tengo solo familia siria y de parte de mi papá Ah, solo libaneses. hoy. Así que también había música árabe sonando en mi casa, Mira, mira lo discos que de estoy leyendo orquestas. ahora. Se llama Un viaje a la guerra en Siria, de una chica que se Mirá, llama Suriana Sichero Lali, que cuenta la historia de que va a buscar a sus parientes, ¿viste? En la Siria wow, actual. ¡Wow! ¡Qué historia! Dios, tremendo, tremendo. tremendo. Perdón que Sí, metí este comentario. justo. Bueno, eso también sonaba, ¿viste? En las reuniones familiares, discos de orquestas árabes Qué lindo, o cantantes, sí, 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 sí. qué lindo. Así que eso, siempre fui muy curiosa con la música y con la lectura también, muy Mira, lectora de chica también. mira. ¿Y ese tránsito en el Julián Aguirre, cuántos años fueron? Mira, yo entré en 1993 y yo ya cuando egresé del secundario en finales del 2001, ya empecé a dar clases de música en el Ah, ya 2002, estaba recibida. pero ya estaba recibida de maestra de música y me Claro. faltaba un año más para profesora. Ujú. Así que habré estado hasta el 2002, 2003 más o menos. Un Después montón. me quedé un montón, me quedé adeudando un examen final, ¿viste? Porque después me vine acá, ya sería otro capítulo, pero me quedé como debiendo un examen que lo di como en el año 2006, ponele. Ah, mucho Y ahí después, cerré. mucho Sí, después. Y ese sí, sí. tránsito cómo lo recordás? Habiendo empezado, digamos, de niña y te tocó toda la adolescencia y la preadultez, digamos. Mira, para mí maravilloso, o sea, el conservatorio a mí me salvó esa Mira, transición, viste, pubertad, adolescencia, porque yo no me identificaba con, viste, no me interesaba, no sé, ir a bailar a boliche, cero, siempre fui más bohemia, entonces el ámbito del conservatorio, los amigos, eras lo más que se hippie, generaba, eras más hippie. más hippie, siempre, siempre fui más bohemia, y era como un ambiente que me contenía a mí, me nutría, viste, mi curiosidad. Ujú. Eh, lo que sí recuerdo es que yo fui una de las pocas de mi generación que tuvo que hacer toda la carrera año por año, porque yo al ingresar a los 9 años no hice ni FOBA ni estos ciclos Claro. que, que resumían, digamos, algunos años. Entonces, por ejemplo, fui uno de los pocos casos del conservatorio que yo llegué al nivel medio, a lo que se llamaba ciclo medio en ese momento, Sí. sin tener la edad mínima que había que Ah, tener para ingresar. ¿Entendés? claro. Como que había que tener, no sé, 15 y yo tenía 13, 15. ponele. Claro, claro, es demasiado niña eras. Claro. Exacto. Entonces en el conservatorio fue todo un tema porque era como que yo tenía que, si no, esperar 2 años para seguir estudiando, no me acuerdo bien. Y bueno, hicieron una excepción conmigo porque dicen, pobre, Cháquer, está desde los 9 años. Así que, nada, Y siempre tuve además, compañeros y además que el nivel te daba, digamos. y se ve que me daba. Yo ahora, te Claro. digo la verdad, de grande pienso que me hubiera gustado ser más grande cuando cursé el nivel medio, Ah, elementos técnicos, o sea, como que siento que estaba muy adolescente y que capaz no tenía la madurez o la sí, suficiente atención para poder aprovechar todo lo que ahí aprendí, ¿viste? claro, claro, claro. Pero en el Y, momento igual era buena alumna y cursaba y aprobaba y todo, ¿viste? y en esos Eh, momentos ya empezaste a experimentar el hecho de tocar con gente, cantar con gente, armar tus primeros grupos, o eras solamente estudiar. En la adolescencia, ahí en el conservatorio, conocí un grupito de tipo de rock y de pop ahí de zona sur que me invitaron Ah, a cantar con ah, ellos y ahí mira, estuve bastante tiempo mira. cantando, como haciendo coros, viste, más desde lo vocal que ya empezaba en mí a tener un peso, me Ujú. empezaba a interesar mucho el tema del canto, pero yo no quería saber nada con el canto lírico y el conservatorio lo único que ofrecía era Claro, eso. claro, claro. Entonces empecé a buscar como desde el lado de la música popular por afuera del conservatorio, ¿viste? Esas Ujú. posibilidades. Pero en realidad recién empecé a tocar más y a jugarla más de música cuando egresé del conservatorio, egresé Ah, de la escuela, más cerca de los 20 años, por ahí, ¿viste? ya eras mayor ahí. Sí,
Sí, más grandecita. No, no, pero además, digamos, teniendo en cuenta que vos empezaste tu tránsito a los 8 o 9 años dentro del sistema académico, cuando vos llegás a los 20 años, wow, es más de la mitad de tu vida, Sí, y si calculamos desde tu vida, digamos, de hablar, ponele que uno empieza a hablar a los 3 4 años, fue muchísimo más de la mitad de tu vida adentro del sistema institucionalizado para estudiar música, ¿no? Es muy fuerte, total. Muy fuerte. Y de claro. hecho yo hoy lo pienso también, pienso, yo empecé a estudiar música a los 8 años, tengo 38, o sea, es toda mi vida, ¿viste? Porque Sí, son 30 años que mi camino es la música. claro, claro. Eh, pero vos sabés que eso en mí tuvo un efecto, en vez, o sea, yo podría haber ahí puesto quinta, ¿entendés? Si no Sí, parar, y a mí me produjo un efecto contrario. Cuando yo egresé del conservatorio, me pongo a trabajar de profesora de música, que me gustaba mucho, era muy chica, 18 años, yendo a trabajar de profesora en escuelas, ¿viste? claro, Eh, pero ahí me agarró, no te digo una crisis, pero sí como un replanteo de, bueno, ahora qué hago con todo esto que hice, claro, ¿viste? claro. Como te vas de la institución y qué te guía, ¿viste? Se te viene el mundo encima y decís, Es todo ahora un para tema, dónde ¿eh? encaro. Es todo un tema que le ha Sí, pasado a muchos egresados de los conservatorios de la EMPA, de la Marechal, que en un momento sienten que la escuela o el conservatorio los contiene en cierta forma, digamos, porque estás rodeada de gente que está haciendo lo mismo que vos, tenés tus proyectos con gente del conservatorio, de la escuela, entonces estás como medio amparado. Cuando salís a la calle, wow, se te viene el mucho mundo vértigo. abajo. Sí, más que la otra época, ¿viste, Maxi? Porque yo pienso los chicos de Claro, ahora de 20, ponele, sí. con las redes, con los videos, Se manejan internet. de otra Nosotros en esa manera. época, claro, nosotros no teníamos ni internet. O sea, yo me Claro. acuerdo que, mira, que había visto en el subte, una vez viajando en subte, había visto un cartelito de clases de canto que Mm. me quedaba al final de la línea Los Incas, yo viviendo en Turdera. Y mirá lo que era esa época, que me mandé desde Turdera, tren, subte, combinación, todo para ir a buscar esa propuesta Wow. de canto con la que había resonado. Ahora es todo mucho más fácil, ¿viste? Tejer redes, enterarse de cosas. Sí, 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 Pero en mucho ese más. momento me quedé ahí como un par de años, bueno, más abocada a la docencia y hasta que un año después de que terminé el conservatorio apareció la posibilidad de la EMPA. Ah, contá eso que es interesante también. Claro, porque yo ya para esa edad, 18, 19, había heredado la colección de discos de folclore de mi abuelo, Ah, Antonio, que había fallecido hace unos años, y mi abuela María, un día que fui a la casa, me dijo, mira, vos que estás en la música, tomá, pum. Además, en la casa de mis viejos había para escuchar, había un tocadiscos, así que ah, yo, imagínate, yo claro. leía, me acuerdo que leía Ariel Ramírez, Wow. Atahualpa Yupanqui. Me fui a escuchar eso a mi casa y me voló la peluca, ¿viste? Sobre todo Tremendo. un disco de Ariel Ramírez solo piano que me acuerdo todavía, una versión de La Tristecita en el piano que yo dije, yo quiero hacer esto, ¿viste? Así Qué latió fuerte fuerte, el ¿no? corazón. Qué fuerte, ¿no? Sí, Esas experiencias de la vida que después te marcan y fíjate que hoy lo seguís sí, recordando como si hubiese pasado ayer, ¿no? total. Me acuerdo el momento de poner el disco, de que empiece a sonar y decir, ¿qué es esta música? ¿Viste? Que capaz la había escuchado antes, pero no sé, en Seguro. ese momento que yo estaba ávida de encontrar un camino a seguir, como que el folclore apareció ahí muy, muy potente. La Entonces decisión. ahí, Perdón, perdón, seguí, seguí. no, bueno, y ahí eso, compañeros del conservatorio con los que yo egresé me dijeron, che, ¿por qué no te anotás en la Escuela de Música Popular de Ah, Avellaneda? Andá a averiguar, ¿viste? Em, entonces ahí yo, el primer año cuando egresé de la escuela, me anoté en el CBC de Letras, en la ah, UBA, ujú, y en musicoterapia. O sea, el primer año intenté seguir esas dos carreras, pero es como que yo quería hacer música, ¿viste? Entonces digo, ¿por dónde estoy yendo? Algo me claro. hacía ruido.
Y ahí, al segundo año, digamos, de mi vida por fuera de la escuela y del conservatorio, me voy a inscribir a la EMPA. Cuando ven que yo tenía el título del conservatorio, me dijeron, mirá, podés rendir Claro, directamente claro, un claro. examen para entrar Al al superior, ciclo donde elegís, digamos, claro, claro. donde elegís la orientación. Y ahí me dieron en la cartilla y bueno, también ahí fue otro viaje, ¿viste? Tocar folclore, bueno, había que dar folclore, tango y algún Y estándar de jazz, jazz, me claro, parece. claro, Sí, claro. todavía tengo la cartilla por acá, dando vueltas. Y yo no sabía quién era Lilian Saba, no tenía idea, ¿viste? Me dijeron, te va a tomar el examen de ingreso una profesora de piano, Una chica, una chica, claro. una chica que era claro. Y bueno, me preparé sola con todo el desafío de lo que es leer música popular y traducirlo Ah, ¿viste? el swing. Eh, me la jugué porque me preparé sola. Después me acuerdo que un día le mostré a un amigo que había sido compañero mío del conservatorio y como que me tiró ahí, ¿viste? Un par de cuestiones de la Ah, acentuación, mira, del swing, de que no lea, que no todo se puede escribir, que no era exactamente lo que estaba leyendo, claro, claro. ¿viste? Pero bueno, fui a rendir el examen y entré con todos Bien. los nervios, porque yo estando ahí y cuando la vi a Lilian percibí que era una grosa, pero ingresé. Y Mirá qué bueno. ese primer año estaba Pablo Giner en folclore. Ah, mirá, ya estaba Pablo en esa época. Mirá, Sí, sí, fue mi profe el primer año. mirá. Eh, y la verdad que me abrió la cabeza, lo tuve al Toro Stafforini Uf, también, gran tremendo. personaje. Sí, gran, que me grabó un cassette, me acuerdo, de música del mundo, como que me vio que yo tenía interés, viste, así, y me dijo, toma, esto te va a interesar, y me grabó un cassette. Mirá, Y la verdad que me marcó como una estética, te diría, la EMPA, o sea, lo que se escuchaba, lo que yo empecé a conocer chicos que estaban tocando, ir a escucharlos, viste, que se arma el ahí pasillo, ¿viste qué importante que es, no? exactamente. Y yo creo que ahí más fuerte todavía, los deseos míos de venir al norte venían desde el conservatorio, Ah, porque mirá. en el conservatorio Julián Aguirre durante muchos años hubo unas profesoras que organizaban un viaje de estudios a la Quebrada. Ah, mirá qué lindo. Eh, sí, justo el año que a mí, ponele, me correspondía hacer ese viaje con los alumnos de la carrera de educación musical. Justo ese año, no me acuerdo si una de las profes se jubiló o se pinchó Ah, el viaje, no se hace. Entonces yo ya me había quedado con la espina de no poder hacerlo. ujú. Desde chiquita siempre, desde chica yo veía en los suplementos de los diarios de viajes, veía fotos del Cerro de los Siete Colores, algo y recortaba. Siempre Claro, me llamaba el norte, mirá. siempre, desde muy pequeña. Y cuando entré a la EMPA con toda esta movida así más folclórica, como que fue, como que dije, tengo que viajar, ¿viste? Me tengo que ir al noroeste. ¿Cuánto tiempo cursaste la EMPA finalmente? Yo creo que estuve un año Ah, completo porque iba a seguir al otro año, pero me vine para acá. ah. Y fue un año Eh, complejo porque me dijiste que fue el año 2000, 2001 que hubo una toma importante en aquella época. 2001, 2002, ponele, o Mm. 2002, 2003 en Avenida Italia. Sí. Sí, tengo el recuerdo, yo ya trabajaba de profesora de música en varias escuelas, viste, Ezeiza, Drogué. Entonces me acuerdo de venir agotada en el tren, en el ramal Ezeiza, viste, llegar a Avellaneda a la tarde, a la noche ya agotada de jardín de infantes, primaria, viste lo Uy, que es, ¿no? Los primeros qué años. lindo. Sí, sí. Y llegar a la EMPA yo con toda la avidez imagínate además después de 10 años de estar institucionalizada, ¿no? Estudiando música, como que Claro, yo quería ir al hueso, ¿viste? No claro, tenía claro. ganas de, y encontrarme con esto de las asambleas, de cortar las clases porque había en el pasillo o ahí había como un saloncito, me acuerdo, ¿no? Como Sí, saliendo de cada aula. sí, Y ahí había que juntarse. Y yo había vivido una situación parecida en el conservatorio, que nunca tuvimos edificio propio en el Julián Aguirre, sí. de cortar calles. Entonces dije, uy, viste, no sé si lo voy a volver a bancar.
porque siempre tuve un espíritu así de lucha y de unirme a esas luchas colectivas, pero yo como estudiaba música desde tan chica, 8 años, y ahí ya tenía 19, 20, sentía que quería, Que había viste, que ir para otro lado. claro, avanzar y Claro. bueno, eso me hacía ruido, pero fue nutritivo ese paso por la EMPA. Me hubiera gustado, o sea, yo creo que si me quedaba en Buenos Aires hubiera terminado la carrera. Seguramente nos cruzamos varias veces por el pasillo. Sí, seguro, Claro, claro. seguro. Más Mirá. jóvenes los dos. Muy joven y yo tenía mucho pelo en esa época. Y sabés que tu compañero del dúo de Endeveras, en la charla que tuvimos, no sé si en la grabada o en la previa, me parece que en la grabada, me contó que él dio el examen para entrar en la EMPA, Fidel Flores, estamos Claro, hablando, sí, y me sí. dice, vos me tomaste el examen de ingreso. ¿Y cómo te fue? Me dice, no, aprobé FOBA 3. Digo, wow, tenés que haber estudiado mucho para que yo tuviese aprobado FOBA 3 en esa época. Tenés que haber estudiado mucho. Si no, no, estaba muy preparado. Mirá qué causalidad o qué casualidad que dos Total, personas que después se encuentran, ahora vas a contar la historia de Santi Cara, cómo anduvieron por esos pasillos sin saber uno del otro, digamos, ¿no? totalmente. Sí, Qué loco, ¿no? sí, sí, porque lo de él fue como, debe haber sido 6, 7 años antes que lo mío. En Así los que 90, muy claro, fue loco. en los 90, claro, claro, Sí, claro. sí, ¿Y sí, sí. cómo es la decisión final que vos tomás para irte? ¿Qué cosa te lleva a decir, bueno, ya está, yo estudié en el conservatorio, estudié en la EMPA, hice algunas cosas, vos ya habías hecho algunas cosas a nivel artístico, y cuál es el motivo fundacional por el cual vos decidís ir y a Tilcara, además, no a otro lado? Yo Lo no me tenías muy vine claro, directamente. lo tenías Claro, muy yo tenía claro. claro que quería venir a conocer y viajar, pero no tenía Ah, idea que me iba a querer quedar a vivir y ah, que lo ok, iba a concretar. ok, ok, Eso apareció como una certeza ya estando acá. ok, Yo planeé un viaje con una gran amiga, un viaje de mochilera, mira, Tucumán, Salta, Jujuy, en nuestras vacaciones como docentes, porque bueno, yo era docente de música, claro. entonces en diciembre salimos. Ujú. Hicimos un viaje interesante, o sea, mucho recorrido en carpa, parando en cada lugar, viste, Tucumán, Salta y Jujuy a fondo. El último destino del viaje era Jujuy. Y bueno, yo ya cuando llegué al primer pueblo de la quebrada que conocí, que fue Purmamarca, algo, viste, no sé, algo, una sensación de pertenencia empezó Mira, qué a loco, aparecer en qué mi loco. corazón, viste, muy loco. Como decir, yo tenía que estar acá, viste. Pero eso terminó de sentirse así plenamente cuando pisé Tilcara, que fue viste, son esos momentos de la vida que no te olvidas más. Yo no volví a sentir en otro lugar que era mi lugar en el mundo. Lo sentí acá Mira, solamente. qué loco. Fue como un flechazo con Tilcara. Y bueno, lo que tenía que ser un viaje de verano y volverme a dar clases, todo, a la hora de volver no me quise volver. Ah, Me, ahí decidiste quedarte directamente. Acá decidí quedarme, Ah, conocí gente divina que también me impulsó, qué fuerte, supe, ¿no? en ese momento había un grupo, ahora hay mucha más gente viviendo de afuera, pero en ese momento conocí a un grupo de chicas, las veía así de lejos como yo, que habían venido a vivir acá, Ujú, que ahora algunas de ellas son grandes amigas mías desde ese ujú. entonces. Y vos sabés que fui a conocer lo que en ese momento se llamaba Música Esperanza, que Ah, lo creó Miguel Ángel Estrella, en que después Tucumán. se transformó, claro, acá después se transformó en CAPEC, que sigue vigente, sigue estando Ah, Centro Andino para la Educación y la Cultura. ah, Y bueno, ahí también, hablando con la que era la directora en ese momento, Susana Moró, que es la dueña y toda su familia está a cargo del CAPEC, ella me dio a entender que si yo me quedaba con 2 títulos de profesora de música, yo tenía trabajo ahí, ¿viste? qué bueno. Eh, sí, así que fue así como una decisión muy, te digo, no sé si inconsciente, muy desde un impulso, de una intuición, con 21 años recién cumplidos, Una locura. y una locura. Y me quedé, y mira, el primer año me quedé viviendo en Maimará, que es un Ah, pueblito que sí, está sí.
un poquito más al sur de Tilcara, a 10 kilómetros más al sur. Como dicen ahí no maicito. Y ahí no Claro, maicito a lo y mejor son 40 kilómetros, ¿viste? era, claro, hay que ir en remisa, Maimara, no, caminando Claro, no. claro, está un poco lejos. Claro, y bueno, me quedé el primer año en Maimará y efectivamente empecé a trabajar ahí en Música Esperanza. Ah, mirá qué bueno. Eh, por supuesto, en el medio volví a Buenos Aires, hablé con mis viejos, renuncié a todas las escuelas que yo era titular, viste, ¿Y una qué te locura dijeron tus total. viejos en ese momento? Mira, mi vieja ya se lo imaginaba porque Ah, ella de joven había venido, ella es ah, geógrafa, y había mirá. venido, ella siempre recuerda que yo de chiquita miraba el álbum de fotos de La Quebrada, y Ujú. siempre, viste, yo estaba con, quiero conocer La Quebrada. Y mi papá, pobre, bueno, en ese momento, mi viejo ahora falleció hace 15 años, pero en ese momento era como, no, viste, era terrible, porque su hija La menor, nena, claro, la la nena. nena, además él tenía problemas cardíacos, entonces tenía medio contraindicado venir a lugares de altura, ¿viste? Entonces Ah, ok, era como, ok, vas a irte ahí, no te voy a poder ir a visitar. Pero claro, igualmente me apoyaron, pobres, lo aceptaron mira. y me apoyaron Ahora, finalmente. qué decisión, porque vos en realidad acá tenías laburo, tenías un buen laburo, que tenía que ver con tus estudios, que tenía que ver con tu carrera, y decidir renunciar a todo eso para irte, como hablábamos en la previa, al culo del mundo, digamos, este, wow, qué decisión, ¿no? Muy valiente, Muy sí. valiente, claro, claro. Sí, no, sí, no sé si volví a tener esa valentía en otro momento de la vida, que ahí a los 21 Bueno, pero años, ahí estuvo, está bueno. ahí Porque, estuvo. Y porque esa, además viste, impactó esa, toda tu vida eso. Si vos lo pensás desde ahora, exacto, impactó en toda sí, tu vida en todo sentido. en toda mi Claro, vida musical, personal, porque después claro. yo conozco acá, a los 2 años de estar viviendo acá, conozco a quien fue después mi compañero 15 años, con el que Ujú. formé una familia, grabé un disco que Claro. es Fidel. Y me pasaron muchas cosas locas porque ponele, el primer año que yo viví acá, fui alumna de talleres que daba en la escuela pública de Tilcara de Ricardo Vilca. Claro, de O loco, sea, de loco. muy loco. Y Ricardo, cuando me conoce, me dice, vos cantás no sé qué, y la noche del primer día que fui a tomar clases con él, me llevó a cantar con él a un restaurante. ¿Viste? Wow, claro, Estas cosas que ahora yo dimensiono, porque ahora él es muy conocido y su obra, claro. ¿no? Pero Una en ese estrella. momento Ricardo era un profesor de música de La Quebrada, compositor, y bueno, yo tuve una amistad con él muy, muy linda, que duró, él falleció al otro año que yo me vine acá, o sea, duró Ah. un año y medio, o 2 años, porque creo que fue en el 2007 lo de Ricardo. Eh, pero bueno, así me pasaron miles de cosas, ¿viste? De decir, estás en el momento justo, en la situación justa, parece que Ah, de casualidad, pero sí, pero además me parece que otra cosa importante que para gente que toma decisiones así como tomaste vos y como tomamos tantos de nosotros en distintos momentos de nuestra vida, ir a un lugar lejos de tu familia, con trabajo asegurado, no es lo que usualmente suele pasarnos a muchos de nosotros, a gente que se fue a Europa o Estados Unidos, que la tienen que jugar bastante para ubicarse un lugar para poder empezar a comer. Entonces esa parte vos ya la tenías resuelta, cosa que no es menor, total, totalmente, ¿no? sí, 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 sí. Te da Y después como, con los años, te asentás de y otra eso con manera, los digo, años, ¿no? sí, y eso vos sabés que, viste cuando decís, bueno, estás en el lugar correcto, porque con los años muchas cuestiones se siguieron dando de esta manera acá, ¿viste? Mira, Eh, o sea, nosotros, por ejemplo, la casa que tenemos por fuera de la profesión, la construimos, nos salió el Procrear. mira, El mismo año que nos salió el Procrear, ganamos un premio con Fidel, con el dúo que teníamos de Endeveras, de la Secretaría de Cultura de Jujuy, y el premio era que nos pagaban toda la grabación y edición del disco. una locura. Entonces, después, bueno, me salió trabajo en el Programa Nacional Coros y Orquestas para el Bicentenario, trabajé varios años ahí, muchas situaciones que decís, bueno, evidentemente tenía que estar acá, ¿viste?
y sigo seguro, acá. Así que, seguro. Sí, 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 qué interesante. ¿Y cómo empieza, digamos, tu camino artístico allá afincada en Tilcara y trabajando con tus laburos, digamos, fijos? ¿Cómo empieza tu devenir artístico, digamos? ¿Por dónde empieza a caminar? mira, sobre todo por el tema del canto, siempre me han invitado a cantar, Ujú. ¿viste? Esto de, bueno, Laura canta, ella canta, entonces me invitaban a cantar. Primero el tema del canto. Yo los primeros años que viví acá no me traje, no tenía piano eléctrico. En Ah, mi casa tenía piano, claro, como buena estudiante de conservatorio clásico. como se debe, Entonces, como se debe. claro, claro, entonces no tenía instrumento acá, ¿viste? Entonces empecé acá a indagar un poco, a curiosear con la guitarra, con el Mm, charango. Siempre tuve facilidad para sacarle sonido a los instrumentos, no voy a decir para tocar, pero sí para, viste, defenderme. ujú. De hecho, por eso empecé a ir a los talleres libres que daba Ricardo, porque Ricardo te enseñaba un poco de guitarra, de charango, de sikus. Mirá. Eh, entonces empezó a ir medio para ese lado, así más una búsqueda más folclórica, cantando yo, acompañándome, hasta que lo conozco a Fidel. Y ahí Ujú. hasta conocerlo a Fidel, yo venía tocando con grupitos de acá o con amigas, viste, haciendo proyectos. Estuve en Bolivia unos meses viajando y Ah, sustenté mi viaje cantando mira qué lindo. en restaurantes, sí. Me compré un charango en Bolivia, como indagando mucho en la música andina también. Pero bueno, cuando lo conozco a Fidel en marzo del 2007, él venía con otro bagaje, ¿viste? Con música Sí, rioplatense, bossa nova, maya cero, y se cruza conmigo, con mi búsqueda que era más folclórica. Y ahí, bueno, empezamos el proyecto del dúo que duró varios años, que se llamó Dendeveras, a ujú, fusionar esas dos búsquedas, ¿viste? Pero yo debo reconocer que una gran influencia por todo lo que él me aportó, ¿viste? Ese claro. otro, ese otro lado de la música popular. Qué loco esta cuestión de que dos porteños, él, si no me equivoco, de Barracas, me había dicho que era, de La De la Boca, boca, claro, exactamente. sí, Y sí. vos que venías medio de una mezcla de porteña y conurbano sur, se Sí, encuentran en ese lugar del mundo, digamos, ¿no? También. Muy re loco, loco. muy loco. Re Sí, sí, loco. sí, sí. Sí, vos sabés que me había dicho una amiga, me había dicho, ¿sabés que hay un chico que anda tocando, que toca el bajo de 6 cuerdas, que se llama Fidel? Me parece que te va a gustar lo que hace, y bueno, lo fui a escuchar que estaba tocando con Gastón Pose, Mirá, el otro famoso gran, dúo ese, claro, sí, ese tremendo, famoso dúo. Me buenísimo. volaron la peluca. Además, yo soy 10 años más joven que Fidel, Ah, entonces también, viste, era como otra información que claro, traían ellos. claro, claro. Y bueno, y ahí nos enamoramos y empezamos como a Mirá, hacer música juntos. Y nosotros esos primeros añitos, yo ya estaba viviendo acá, él estaba con toda la intención de quedarse acá, pero esos primeros años de nuestra relación, durante el año vivíamos en Buenos Aires. ah, Yo vuelvo a Buenos Aires porque quería formarme seriamente como profe de canto, quería estudiar el método funcional de la voz. sí. Entonces, durante 3 años más o menos estuvimos durante el año en Barracas, y en el Ah, verano veníamos a tocar y a hacer temporada y estar acá en Tilcara. mirá, Hasta que en un momento el último verano que estábamos haciendo eso, fue basta, no nos queremos volver más a Buenos Aires, la certeza, yo siempre supe que quería volver acá. Y bueno, decidimos volvernos, y justo además apareció Olivia, nuestra hija, en puerta esperando, así apareció. que nos volvimos, sí, nos volvimos Qué con buena aparición, panza, ¿no? camión de mudanza, Qué buena sí, aparición, ¿no? sí, Qué Olivia es bueno. maimareña, nació en Ah, el mirá, hospital de Maimará, qué lindo. eh, sí, 100% jujeña, así que nos volvimos, y ahí, bueno, ya con toda la certeza de que no nos queríamos volver a ir, ¿viste? Fidel había estado medio en duda con eso, ¿no? Es decir, él es como que no le terminaba de cerrar, digamos, ¿no? Iba y venía, ¿viste? Iba Claro, y venía y tocaba. Pero bueno, cuando nos conocimos, yo
o sea, quería volver a Buenos Aires, estudiar, Ujú. hacer algunas cuestiones, pero yo siempre supe y dije que mi lugar en el mundo era Tilcara y que iba a vivir acá en algún momento, iba a volver, ¿viste? Claro, claro, claro. Qué Y interesante, así, ¿no? así sucedió, sí, así sucedió. Mira, y Así el que dúo hicieron un montón de cosas. un montón, la verdad, sí, varios años duró. Vi unos videos cuando hice la charla con Fidel, que yo se lo comentaba a él, de una gran calidad, no solamente artística, sino visual, ¿no? Es decir, trabajaron mucho la cuestión visual, Sí, un nivel de sonido muy interesante, muy bien logrado, y muy buenos los arreglos de las canciones que hacían ustedes, ¿no? sí, sí, la verdad que mucho trabajo, mucho amor puesto en eso, Se nota, compromiso. se nota. Sí, los dos, yo creo que los dos además crecimos cada uno en lo suyo durante el proceso del dúo, porque yo ahí, en la mitad, digamos, del ciclo que duró de Endeveras, que fueron varios años, decido volver a tocar el piano, como Ujú. que extrañaba las teclas, entonces, Claro. y justo también empecé a tocar el acordeón, él empezó a trabajar mucho acá como técnico de grabación, mezclando, masterizando, empezó también con el tema de las programaciones electrónicas, entonces realmente fue un momento de, viste, De de mucho expansión, despliegue, mucha de expansión. expansión, que era Claro, también ir a tocar, era así, porque era llevar 28.000 instrumentos, máquinas, nuestra hija que era chiquita, era un despelote tremendo. Eh, y y bueno, además dúo, que hay que bancárselo tocar en dúo, ¿eh? No, no es y en fácil. pareja, con tu pareja además, Claro, ¿viste? además, sí, sí, sí. Pareja. Con todo lo bueno y lo malo que eso tiene. Totalmente, es muy desafiante, es Claro, desgastante también a veces para la sí, pareja, sí, sí. pero bueno, la verdad que fue un ciclo hermoso y como que de alguna manera fue coronado para nosotros con este premio que recibimos. Era un premio que se llamaba Jujuy Suena, que había diferentes rubros de música. Entonces Ujú. nosotros nos anotamos en el rubro música alternativa y en ese rubro había 4 premios, primero, segundo, tercero y cuarto, y recibimos el primero. Wow. Y el primero incluía que nos graben un cortometraje, nos daban un productor, nos ofrecían tener un productor que fue en ese momento Diego Zapico de Ujú. Sibals. Sí, sí. Bueno, también lo conocimos a Javier Tenenbaum ahí de los años Luz, que fue después un gran colaborador con nosotros siempre. Así que fue una experiencia hermosa como para profesionalizarnos también, te estoy hablando año 2014, 2013, Y 2014. con mucho trabajo en el terreno, digamos, ¿no? Allá en aquella zona Sí, tocaron mucho en el sí, corredor este que vos me decías antes, en la previa sí, del NOA, ¿no? sería como claro, un corredor NOA, ¿viste? O sea, La Quebrada, San Salvador, Salta, Tucumán, y después fuimos a tocar también a Uruguay, Mira, invitados por el consulado argentino que hizo un acuerdo con el gobierno de Jujuy, y también a Buenos Aires a Café Vinilo. mira. Así que la verdad que sí, fue todo unos años muy nutritivos, como yo lo pienso también como para la profesionalización, viste, del oficio. Claro, claro, claro. Porque yo me siento así más música de oficio, te diría, más laburante, viste. Sí. Pero esas instancias aprendés, viste, aprendés lo que es un rider, una prueba de sonido, horario, luces, Pero vestuario, además, digamos, prensa. cuando uno es, digamos, cadete y gerente de uno mismo, ¿viste? Que tiene que Totalmente, saber todo el laburo desde cómo enchufar un instrumento a cómo hacer la total. prensa, con quién hacer la prensa, hacer el Sí, flyer o el afiche en otra época, sí, conseguir la fecha, ir a poner la cara, explicar quién sos, cuál es tu arte, cuál es tu bien, digamos, cultural. sí, Y cuando todo lo tiene que hacer uno, como nos pasa a la mayoría de nosotros, es tremendo, agotador. es agotador, sí. Hay que tener mucho cuidado con la autoexplotación, ¿viste? Yo que soy
ahora actualmente laburo 100% independiente con mi escuela de canto y todo, uno tiene que reconocer también los límites hasta dónde, Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Delegar, pedir ayuda. Y también, viste que uno también va aprendiendo con los años, por ejemplo, en una prueba de sonido, qué pedir, cómo querés escucharte, cómo ubicarte en el escenario. Todas esas cuestiones que hasta que no estás ahí, no las aprendés, ¿viste? Entonces, No, 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 es campo, todo eso es campo. es campo, es trabajo de campo y que Claro. no termina nunca, además. No, No por suerte, por termina suerte, nunca. por suerte. Uno sigue aprendiendo a Ujú. pesar de los golpes, de los años, del tiempo. Está buenísimo. Me parece que Sí, la música tiene, con respecto a otras profesiones, no sé, en otros artistas deben ser distintos, los escritores, los actores, los escultores, pero me parece que el músico tiene un bien que es que esto no se acaba nunca, ¿viste? No es es que verdad. vos, no es que vos te recibiste del conservatorio o yo me recibí de la EMPA y ya está. No, 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 no es pero nada además de eso. seguimos estudiando. Yo me considero una eterna aprendiz y sigo Totalmente, estudiando. por suerte. Y cuando no estoy estudiando me siento rara, ¿viste? También eso, ¿no? Como siento que me quedo en una meseta y me preocupo. Pero además que el mundo de la Eh, música es tan extenso, tan grande, tan inmenso, y más que hoy tenemos la posibilidad, no como cuando yo era joven, que la única posibilidad que había era escuchar discos o cassettes, que hoy pones YouTube y pones orquestas árabes y te aparecen una bocha, pones bajistas sirios y te aparecen 20 chabones que se tocan todo, pones jazz boliviano y te aparecen unos tipos que vos decís, ¿cómo pueden haber estos tipos en La Paz, Bolivia, tocando como si fuera Bill Evans, ¿viste? sí, Y sí, decís, sí, qué loco, ¿no? Es decir, por eso digo, nosotros tenemos la suerte, y yo siempre se lo comento a mis alumnos, que esto no termina nunca, y está bueno que no termine nunca, porque el techo, viste, cada vez está más alto. Vos totalmente. cada año que cumplís decís, bueno, ya está. No, no está. Es verdad, total. Es Además, yo buenísimo. por lo menos, mira, por lo menos en mi caso soy medio que abarco varias cuestiones, ¿viste? Porque capaz, yo qué sé, yo te veo a vos, vos sos bajista, arreglador, pero el camino con el bajo como una especialización, ¿no? Sí, sí, Eh, yo capaz me bifurco más, que estoy con el sí. acordeón también empecé, me han empezado a llamar para tocar Mirá. en proyectos o para grabar. eh, Curiosamente, o sea, yo no me siento una gran acordeonista, pero soy una acordeonista que lee, Uf, que hay pocos acordeonistas, eso es un bien claro, inmenso, te diría. que lee música. Entonces, he podido participar de muchos proyectos porque había que leer un arreglo y Claro, capaz claro, en Jujuy somos pocos los acordeonistas que leemos. claro, claro. Eh, Después está el tema de lo vocal. Bueno, mi tema, yo después me especialicé los últimos años en la docencia del canto, hace más o menos 12 años. Podríamos charlar Eh, de eso, ¿no? De tu proceso académico actual, digamos, ¿no? ¿De qué se trata Ujú. eso? Mirá, yo hará 5 o 6 años que dejé de trabajar para instituciones, digamos. Ujú. Trabajé 4 años en el Programa Nacional Coros y Orquestas para el Bicentenario, trabajé dando talleres de canto para adultos mayores en el PAMI, en la Ah, Escuela de mira, Música del CAPEC. Estuve así como en bastantes lugares oficiales, entre comillas, pero empezó a ganarme cada vez más la demanda que yo tenía de alumnos de canto particulares mira. y también una búsqueda mía, medio de mi lado más rebelde, podríamos decir, de querer ser independiente, viste, Ah, laburando. bien. En Jujuy los sueldos de docentes estatales es muy bajo, Ajá, son muy maltratados los docentes, el ajá, sistema educativo por la provincia de Jujuy hace años, pero bueno, en los últimos años más todavía en este ajá, contexto. bien. Eh, Así que yo no quería, viste, como que me agarraba una cuestión medio de impotencia trabajando para el Estado y no quería ni ser víctima de eso ni ser cómplice. Entonces Claro, dije, claro, bueno, claro. voy a tratar de empezar a hacer mi camino independiente y de a poquito empecé a tener muchos alumnos, primero Mira, particulares, y después empecé a encontrar una beta en el taller grupal de canto, que tengo ahí como un don, te diría, qué bueno. del manejo de grupos, ¿viste? Ujú.
Y en los últimos años me empezó a pasar que cada vez más en los talleres eran muchas más mujeres que varones, sí. así que finalmente terminé haciendo una propuesta de ensambles vocales femeninos, que en este momento tengo dos en San Salvador, en la Mirá qué bueno. capital. Ajá. Y bueno, paralelamente a eso, siempre, o sea, en los últimos años, previo al furor de estudiar por Zoom o Sí, virtualmente, yo sí, sí. ya una o dos veces por año, desde que Olivia, mi nena, era chiquita, yo me iba a Buenos Aires a tomar cursos del Ujú, método Rabine, de didáctica para la enseñanza del canto con Marcela Pietrokowski, o sea, viajé mucho para formarme. ujú. Y bueno, la virtualidad que trajo la pandemia me ayudó muchísimo porque pude empezar a tomar clases con Claro, maestros grosos o claro, claro, seminarios internacionales que de otra manera no podía hacer, ¿viste? claro, claro. Así que muy abocada a eso ahora, a la docencia del canto, que es como mi pasión y mi sustento. Vivo, te diría, un 80% de eso y un 20% de tocar, Mira, no es poco, ¿eh? o 30%. No es poco, ¿eh? Sí, y nada, ningún otro tipo de trabajo, viste, vivo en una zona turística, pero no trabajo para el turismo, no trancé nunca esto, mi vocación, digamos, como Ujú. poder vivir de esto. Qué bueno. Che, ¿y qué se viene para el futuro? Mira, estuve el último año muy abocada a mis composiciones como Ujú, cantautora, estrené, ujú, justo ayer hice un año que estrené una de mis canciones que más gratificaciones me trajo, que fue un homenaje a María Remedios del Valle, y ujú. fue una canción que empezó a circular sola, viste, la subieron 2 veces en portales de diarios conocidos, Mira, en radio, subió mucho las visualizaciones, entonces dije, bueno, evidentemente tengo que seguir ahí por el camino claro, de mis canciones. claro, claro. Estuve grabando, tengo ahí en proceso de mezcla y masterización 2 canciones mías que formarían parte como de un EP Ujú. próximo. Estoy también haciendo participaciones, estuve grabando el fin de semana en el disco de un músico de acá, de mucha identidad ballista y quebradeña, que se llama Walter Ábalos. Ujú. Estoy a veces tocando con un cuarteto de Jujuy que se llama Cuarta Aumentada, que ahí está, bueno, son 4 excelentes músicos, pero además está como el maestro bandoneonista de Jujuy, Mira, Daniel Bedia. Así que con esas posibilidades de crecer y tocando, ¿viste? Pero bueno, por el momento abocada a mis ensambles vocales femeninos, a mis canciones y vamos a ver qué qué bueno. depara. Che, y para terminar, ¿qué significado tiene, que eso lo hemos charlado con Fidel en la charla que hicimos hace un tiempo, ¿qué significado tiene vivir en el lugar que vivís? ¿Para mi Personal, música o para tu para la persona, vida? para la vida, sí. Mira, para mí es un lugar que me enseñó a hacer silencio, a escuchar, a caminar más tranquila porque si no me agito, bajar el Claro. acelere, a contemplar mucho los ciclos de la naturaleza, mucho. Yo tengo, bueno, nosotros con Fidel hemos tenido huerta muchos años, Ujú. y yo además tengo como un amor muy especial por las plantas, por la naturaleza, y hay algo en Tilcara que se vive muy cíclicamente a nivel naturaleza y a nivel cultural, ¿viste? Para Sí, cada etapa de la siembra o de los ciclos hay diferentes rituales, músicas, mucha vida cultural relacionada con el lugar, ¿viste? Como toda una cosmovisión que a mí, o sea, yo lo tengo ya muy interiorizado porque hace 17 años que llegué a Tilcara, un pero, montón, sí. pero mm, todo, a mí Tilcara me ha hecho ser mejor persona en todo sentido. Además, adoro mucho a la gente de acá, al pueblo, siempre me he sentido muy, muy respetada, muy querida, bienvenida, así que solo puedo decir palabras de gratitud Qué para loco lo que es Tilcara. la tierra, ¿viste? Cuando uno vive ahí al lado de la tierra es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte Para nosotros que y es muy venimos del fuerte. cemento, digamos, ¿no?
Sí, es muy fuerte cómo se viven los ciclos de la naturaleza. Yo qué sé, por ejemplo, hoy es un día que hay viento norte, Ujú. que son días de calor, pesadez, ¿viste? Se levanta el viento y trae tierra. Después hay 5 grados bajo cero otro día, se te hielan las plantas y se te mueren las plantas. Eh, Realmente no te queda otra que estar en sintonía, o mismo Sí, una noche de luna nueva, cuando no hay luna, voy a visitar a una amiga que vive lejos del pueblo y no veo nada, y entonces prefiero ir una noche de luna llena. claro, Esas cuestiones que solo las podés vivir estando, viste, en el lugar. claro, Así claro. que Interesante. eh, sí, la verdad que Tilcara es un lugar maravilloso, ahora creció mucho, está muy cambiado, hay mucha gente de afuera viviendo, como yo, como en mi caso, pero mucho más. Ya Ujú. no tengo idea, viste que no conozco ya todos los que están acá. Ah, Eh, pero bueno, la quebrada en sí tiene una magia muy tiene una particular, magia viste, muy el sol, particular. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. el clima, el sol, el aire, todo, ¿no? La gente. Sí, la gente, el pueblo, la cultura, la música, salen músicos de Y esta, cualquier lado, esta ¿viste? situación que charlábamos en la previa, que a veces, por lo que vos sentís estando allá y lo que nos pasa a nosotros acá en la capital o en el conurbano, que muchas veces es mucho más fácil lograr que nuestro trabajo sea más efectivo allá que acá, que haya más Sí, movimiento, cosa rara teniendo en cuenta que hay mucho menos gente, que hay mucho menos público, pero a su vez hay como más interés, quizás, ¿no? sí, hay algo particular acá que es como es patrimonio de humanidad, de la humanidad la quebrada, hay mucho turismo todo el año, Ujú. nacional e internacional, Sí, ¿viste? Eso sí, hace sí. que lo que hablábamos, los colegas músicos que quieren vivir de tocar, por ejemplo, ahora hace, no sé, un mes que debe haber muchos colegas que están tocando todas las noches sin parar. Y también genera que muchos músicos grosos quieren venir acá a Mm, tocar o a dar clínicas. claro. Nosotros hemos conocido, nos hemos hecho con Fidel muy amigos de Marcelo Torres, de un montón de Ah, gente que la hemos conocido acá y que se ha cultivado el vínculo con los años, sí, 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 sí. pero, pero es un lugar de paso de mucha movida cultural, ¿viste? Tilcara, muy Sí, 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 particular. muy particular. Y está, me parece que está Sí, como en un corredor muy particular esa ruta, digamos que termina ya en La Quiaca, en Villazón, en Bolivia. Es decir, todo ese corredor es muy interesante por los pueblos que hay, la totalmente. cultura que hay y los distintos planos, digamos, geográficos que tiene la quebrada y lo que está más arriba, que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, de hecho, vos sabés que en noviembre del año pasado fuimos a un mercado regional de música en Salta que organizó Mauro Rodríguez, que es el marido de Mariana Baraj, que son Ujú, gente sí, amiga, muy querida, y ellos viven en Salta. Y en una de las charlas en cuanto a los corredores culturales, nos decían que en realidad nosotros acá tenemos que empezar a mirar a Bolivia, porque en totalmente. Bolivia hay una movida cultural Tremenda. tremenda. Entonces, nosotros vos pensáis, yo estoy a 3 horas de la frontera. Nada. Entonces, claro, se puede generar una gira, un intercambio, clínicas, talleres mirando hacia La Paz, ponele, o hacia Sucre. Así que me parece que también van cambiando como los paradigmas, viste que antes, yo te Claro, decía que antes, hace 20 años, los músicos capaz de La Quebrada o jujeños, como que era todo un logro llegar a Buenos Aires a presentar su disco, y hoy ya y hoy no. quizás no, No. es como otro circuito, viste, Ujú. más noroeste, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Bolivia, otras regiones, intercambiar con el litoral, Claro, ¿viste? claro, claro. Y otra cosa Eh, importante que le escuchaba en la tele ayer y que ya lo había leído en algún documento de algún diario extranjero, que el nivel de inflación en Bolivia, increíblemente, es del 0,90% anual. sí, sí, sí. Ellos están muy estables hace ¿Cómo muchos años. hicieron? ¿Cómo hizo este muchacho Evo Morales para lograr eso? Un capo. Vos Un sabés que capo, cuando mal. yo me vine, mira, cuando yo vine a vivir acá en el 2005, en el 2006 que viajé por Bolivia, Ah, nosotros con los pesos argentinos éramos sí, Gardel Reyes, en claro, Bolivia.
claro, claro. Porque no me acuerdo, pero era como con un peso argentino, no me acuerdo cuántos bolivianos te comprabas, pesos bolivianos. Ahora te lo tiran por la Ahora, cabeza. no, ahora es al revés, o sea, ahora Claro, a los bolivianos les conviene venir a sí, comprar sí, mercadería acá, sí, 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 sí. ¿viste? Hacen diferencias Eh, enormes de plata. sí, 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 está increíble. muy bien Bolivia y también tiene una movida cultural Muy muy grande. rica, muchos Sí, sí. músicos y músicas grosos, así que me parece que llegó un momento de empezar a A moverse ampliar, para viste, otro la lado. mirada. Claro, claro. Bueno, Laura, Sí, llegamos al final. Ha sido un placer bueno, tenerte en el ciclo, charlar de tu igualmente. vida tan intensa, tan rica y tan desde niña, dedicándote a la música y haber encontrado por suerte esta soga a la vida, que es la música, tan interesante para todos nosotros. Ujú. Así que ha sido un enorme placer tenerte en el ciclo. Muchísimas gracias, Máximo. Un gustazo. Gracias por generar este espacio. Y la próxima vez que vengan nos vemos en Dale. persona. En este último viaje nos intercambié, yo estuve por Jujuy en enero con mi compañera, con Laura, y nos intercambiamos un montón de mensajes, pero por la amplia agenda que tenía Laura no nos pudimos ver. Así que bueno, Bueno, la próxima sí o sí. te dejo un beso Muchas grande, che. gracias. Esto fue el capítulo Gracias, Máximo. número 12 de Músicos del País, en este caso Laura Cháquer desde Tilcara, provincia de Jujuy. Un beso grande y nos veremos. Chau, chau. Muchas gracias. Chau. Chau, chau. Chau.